y que vayamos juntamente al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Estos días, ¿cuántos ya estamos listos para iniciar nuestro tiempo de ayuno y de oración? A ver, ¿cuántos ya están listos? ¿Ya? ¿Ya se está preparando? Bueno, esto es maravilloso. Comenzar un año buscando al Señor, buscando su dirección, buscando su voluntad, buscando su rostro, es lo mejor que usted y yo podemos hacer. El salmista decía que es mejor, ¿verdad?, estar un día en sus atrios, inquirir en su templo para contemplar la hermosura de su santidad, que estar fuera de ese lugar, de su presencia, por muchos días. Así que qué bueno que usted y yo estamos listos para recibir la palabra del Señor. Daniel capítulo 9, versículo 3, dice la escritura. ¿Está ahí conmigo? Diga amén, si ya lo tiene. ¿Está listo? ¿Sí? Gloria a Dios. Podemos dejar que los niños vayan a su clase. Ellos ya están listos para ir a su clase, pero vamos a ir nosotros a la palabra también. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Ahí como está, con toda reverencia cerramos nuestros ojos. Padre, gracias en esta mañana por tu preciosa presencia en nuestras vidas. Señor, nos disponemos a escuchar tu voz, tu palabra, la que edifica nuestra vida y la que la transforma. Padre, hoy estamos listos y dispuestos, disponemos nuestro ser interior, nuestro ser entero para recibirla. Y no solamente para recibirla, sino para atesorarla y también ponerla por obra. Padre, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos escuchar tu voz y poner en práctica cada uno de tus principios, porque Señor, tú estás llevándonos este 2024 a un tiempo de transformación, y lo que harás, Señor, en nuestra vida será tan extraordinario, Padre. Creemos firmemente que tú lo estás haciendo, y por eso el escuchar tu voz nos es necesario. Padre, gracias por la palabra que ya es bendita de antemano. Gracias por tu presencia que está en nosotros. Padre, que seas tú solamente glorificado. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. Amén y amén. Hoy queremos hablar acerca de el ayuno. Estamos listos ya para iniciar el día de mañana a los 21 días de ayuno y oración que culminarán el 28 de este mes, con un tiempo maravilloso donde tendremos nuestro servicio profético de dirección de parte del Señor. Y es importante que podamos hablar sobre el ayuno. Hemos estado teniendo a través de los grupos de WhatsApp, ¿verdad?, alguna información importante. Si usted no está en los grupos de WhatsApp, al final, si usted es un varón, acérquese con Jorge Durán, con Salvador, allá está Salvador también, para que usted le diga, añádeme al grupo. Y si usted es una dama o un joven, también acérquese. Acá está Miriam, por acá está nuestra hermana Alice, allá de aquel lado también junto a Salvador. Acérquese con Jacqueline Galicia también, que anda por ahí, y dígale, añádeme al grupo para que yo tenga toda la información, porque a través de los grupos nosotros estamos mandándole continuamente algunas enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Pero hoy yo quiero hablar acerca de por qué nosotros ayunamos. Y es una realidad que el ayuno es un ejercicio espiritual natural de la vida cristiana. Cuando usted y yo vamos a la escritura, nos damos cuenta que existieron hombres y mujeres de Dios, como Moisés, como David, como Esdras, como Daniel, como Ana. Aún la iglesia primitiva y el mismo Señor Jesucristo vivieron practicando una vida de ayuno y de oración. Y aunque muchas veces hoy el término de repente para algunos cristianos, o la práctica para algunos de nosotros, ya no es algo tan cotidiano, necesitamos regresar a lo que la palabra del Señor nos enseña. Algunos tenemos cierta noción de lo que es el ayuno, porque hoy hay algunas técnicas de control de la salud, del control de peso, que habla sobre ayuno, ¿verdad? El ayuno intermitente, el ayuno de no sé qué, de la manzana, de la no sé qué situación, porque la gente busca tener un estado de salud óptimo. Sin embargo, la escritura nos habla del ayuno no como una práctica para bajar de peso, ni para cuidar nuestra salud solamente, sino que el Señor el día de hoy quiere que usted y yo podamos vivir una vida de ayuno
y que podamos practicar, así como practicamos los hábitos de la lectura de la palabra y de la oración, también podamos practicar el ayuno. Cuando usted y yo vamos a Mateo capítulo 6, por ejemplo, donde Jesús está enseñando con respecto a la oración, también en ese pasaje, versículos abajo de este capítulo 6, después de que Jesús en el versículo 5 y 6 habla sobre orar, y dice Jesús: y cuando ores, y si oras, cuando ores, dice el Señor. Pero posteriormente en los versículos 16 y 17 el Señor nos lleva también al ayuno. A veces estamos muy familiarizados con este pasaje solamente con respecto a la oración, pero el Señor continúa hablando y nos habla de oración, pero también nos habla de ayunar. Dígale a su vecino: vamos a poner atención a esto. ¿Por qué es importante? Cuando usted y yo vemos este pasaje, el Señor está diciendo: cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, señale a su vecino y dígale: pero tú, voltéese al otro lado y dígale: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje es muy interesante, porque en ambas acciones, en ambos hábitos de vida cristiana, tanto en la oración como en el ayuno, el Señor está diciéndonos: cuando ayunes, cuando ores. Y lo vuelve a repetir: cuando ores, cuando ayunes, en estos versículos. Es decir, que el Señor no está poniendo esta situación del ayuno como algo casual, sino que Él está infiriendo, Él está esperando que sus discípulos practiquemos el ayuno hasta que Él vuelva. Recordamos pasajes de la Escritura cuando está Jesús con sus discípulos y llegan los fariseos y le dicen, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y no es que no ayunaran, sino que el Señor hace referencia y dice que ellos estaban con el novio, estaban con Él, tenían y gozaban de la presencia de Jesús, pero que habría un momento en que el novio sería quitado y que entonces ahora sí tendrían necesidad de ayunar. Y esta es una realidad para nosotros como iglesia. Jesús está queriendo que usted y yo practiquemos este hábito de vida y que podamos comprender que el ayuno tiene tremenda relevancia para la vida cristiana, que hay muchas cosas que usted y yo no vamos a obtener de parte del Señor a menos que usted y yo practiquemos una vida de oración, pero también una vida de ayuno. Ahora, cuando usted y yo hablamos de ayuno, vamos a irnos a entender qué significa esto, porque algunos pensamos que es estar en ayunas, es decir, dejar simplemente de comer, y algunos decimos, bueno, hoy estoy ayunando porque no le dio tiempo de hacer el lonche, o no le dio tiempo de desayunar, o porque salió a la carrera y entonces usted dice, bueno, estoy en ayuno. Y aunque ciertamente de manera técnica el ayuno significa precisamente esto, significa abstinencia de alimento. Cuando hablamos del ayuno en el sentido de Dios, en el sentido de la palabra, espiritualmente hablando, vamos a la raíz del concepto. Y la palabra hebrea de este accionar, de ayunar, significa taparse la boca o cubrir la boca. Es decir, no permitir que nada entre a nuestra boca. Así que el ayuno, en su significado estricto, sí es la abstinencia voluntaria de alimento, pero diga conmigo, pero con propósito. No es solamente quedarnos sin comer y ya, sino que tiene un propósito poderoso que usted y yo debemos practicar. Y dentro de ellos es que el ayuno nos lleva a que usted y yo podamos buscar el rostro del Señor para poder desarrollar una comunión mucho más profunda y mucho más cercana con Él, para que usted y yo podamos conocer su perfecta voluntad, para que podamos pedir su favor, su dirección. Es más, el ayuno es una señal de rendición y de dependencia. Por eso Joel capítulo 2 versículo 12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y es que es una realidad, amados. Muchas veces usted y yo estamos tan ocupados y tan distraídos con nuestros asuntos diarios que nos olvidamos de buscar de una manera profunda
al Señor. Olvidamos por esa entretención que tenemos de nuestro acontecer cotidiano, diario, la rutina de nuestras actividades. No tenemos a veces tiempo, ¿verdad? Decimos, para buscar al Señor de una manera profunda. Pero Dios está diciéndonos que usted y yo necesitamos volver a Él. No solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Con oración, con lamento y con ayuno. Así, entonces, es que usted y yo vamos a poder encender esa pasión por el Señor, esa pasión por conocer su voluntad, esa pasión y ese deseo por su presencia, esa pasión por la adoración, por el servicio para Él. Dios nos está diciendo que usted y yo podemos nuevamente ser encendidos con ese fuego de su presencia cuando disponemos nuestra vida a entrar en un tiempo de oración y de ayuno. Ahora, esto es interesante. Mientras yo estudiaba estos días sobre eso, y el día de ayer un poco más, hay tanto que decir sobre el ayuno y hay tantas cosas que hablar con respecto a esto. Pero es muy interesante porque esos apetitos o ese apetito insaciable fue el que llevó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a la transgresión. Y fue precisamente el comer lo que sumergió a la raza humana en el pecado. Cuando usted y yo vamos al Génesis, nos damos cuenta que Eva dijo, o más bien Adán se queja y dice: ella me dio de comer, me dio del árbol y comí. Y luego posteriormente Eva dice: la serpiente me engañó y comí. Y por alguna razón Dios ha tomado de la misma manera el comer, que fue la causa de la caída del hombre, donde perdió el dominio y el poder sobre el pecado y el enemigo. Y ahora el Señor lo está retomando nuevamente para transformarlo, para llevarnos a que usted y yo tengamos una abstinencia de ese apetito del comer al ayunar, para que podamos entrar a una nueva dimensión de la presencia de Dios, para que podamos volver a tener en nuestra vida y sobre nuestra vida ese dominio sobre el pecado y sobre la maldad. Así que necesitamos comprender que el ayuno no es simplemente no comer, no es simplemente dejar de probar alimentos, sino que el ayuno es negarnos a algo más que solamente dejar de comer. Es negarnos a cualquier cosa que nos satisfaga, con el propósito de ofrendarlo a Dios, ya sea ciertamente alimentos, o pueden ser de repente ciertas acciones, o recreación, descanso, televisión, algunas cosas que nos generan disfrute y que muchas veces nos entretienen y nos roban el tiempo para que usted y yo nos concentremos en buscar la presencia del Señor. Porque el ayuno es una cita con Dios. Es el deseo de tener un encuentro personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es tener sed y hambre de Dios. Es querer más de Él y estar dispuesto a buscarle aún a costa de sacrificar nuestra propia carne. Gille Ávila, un hombre de Dios que Dios usó de una manera extraordinaria y que escribió precisamente un libro muy bueno sobre el ayuno, dice que el ayuno es un instrumento poderoso para conquistar plenamente el crecimiento espiritual, que es el medio para provocar un avivamiento, que es el instrumento para romper los yugos del diablo y para que haya en nuestra vida fruto abundante para Dios. Así que usted y yo necesitamos, a través de este hábito que muchas veces se ha perdido como práctica continua en la iglesia, recuperarlo para que nuestra vida pueda ser llevada a un crecimiento mayor en la presencia del Señor. Ahora, yo quiero decirle 3 razones de por qué o para qué ayunamos, que no tienen que ver con cómo lo hacemos. Ya por ahí usted tiene en WhatsApp, decía esa información. Yo pudiera darle esa información básica, pero aún usted la puede googlear y va a encontrarse libros muy buenos donde le dice todo ello. Pero yo quiero llevarle a que podamos examinar 3 razones importantes de por qué ayunar. 3 razones que nos tienen que llevar, que nos tienen que mover para que usted y yo podamos dar ese paso de poder sacrificar nuestra vida para poder presentarnos delante de la presencia del Señor.
Muchas veces cuando hoy le decimos a la iglesia, de repente que hemos ido a los campamentos, ¿verdad? A los tiempos con los jóvenes y los llevamos a un tiempo de ayuno, algunos se nos están desmayando en el camino porque nunca lo han practicado. Y de repente dicen, ¿dejar de comer? No, yo estoy tan mal acostumbrado que tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y algunos dejar de comer es algo como que no puede pasar por nuestra mente, o sea, me voy a morir. Sin embargo, la Escritura nos habla que usted y yo tomemos esta acción como una práctica de vida para el crecimiento espiritual que usted y yo debemos tener. Así que la primera razón de por qué ayunamos es porque el ayuno muestra que usted y yo tenemos una vida que se sabe necesitada de Dios. Demuestra que nosotros entendemos, comprendemos que necesitamos a Dios, porque el ayunar es el resultado de una necesidad que desplaza a todas las demás cosas, incluyendo muchas veces la necesidad y el deleite de las cosas más básicas como la comida y otros placeres temporales. Porque usted y yo estamos delante de alguna situación que requiere que usted y yo prestemos toda nuestra atención a eso. Es interesante, porque cuando se trata de comer no solamente es el hecho de comer. Cuando las amas de casa lo sabemos, cuando se trata de la comida nos ocupa demasiado tiempo. Empezando por pensar qué vamos a hacer de comer. Y luego si no tenemos ahí en la despensa, en el refrigerador, hay que ir a hacer las compras. Y eso requiere tiempo. Y luego la cocinada. Y luego no se conforman con un solo platillo. Hay que hacer la entrada, la ensalada, la guarnición, el acompañamiento, el plato fuerte. Y bueno, y si se puede el postre y el agua que vamos a beber. Así que esa área, ese tiempo de hacer de comer o de comer, tiene bastantes facetas. Y nos ocupa muchas veces mucho tiempo de nuestro diario día, en donde nos ocupamos. Pero que cuando usted y yo entendemos que hay situaciones en nuestra vida que requieren ocuparnos, en prestarle atención para buscar a Dios, entonces muchas veces eso pasará a segundo término con tal de que usted y yo podamos encontrar a Dios. Mire, Moisés en el Éxodo capítulo 34, 27 y 28 ayunó por el perdón de Israel debido a su amor, por el amor que él le tenía al pueblo y por su celo por la gloria de Dios. Moisés, al ver a ese pueblo que Dios había llevado a libertad, que no conectaba con Dios, Moisés se mira en la necesidad de encontrarse cara a cara con Dios, de buscar la presencia de Dios, y él decide hacerlo con ayuno. En este pasaje dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés vio la condición en la que el pueblo se encontraba, necesitó buscar a Dios. Y le tomó tiempo. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, en donde ni siquiera se ocupó de comer, simplemente estuvo allí para recibir una revelación y la guía de Dios para la vida de un pueblo. David, por ejemplo, fue movido por el amor y la compasión y ayunó cuando tenía un hijo moribundo. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 15 en adelante dice específicamente el versículo 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Otra persona más que la Escritura nos enseña que buscó a Dios como alguien que necesitaba de Dios algo es Ana, que ayunó en el templo por devoción a él y por el anhelo que esta mujer tenía de conocer al Mesías. Lucas capítulo 2, 36 en adelante dice: estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Así que nos damos cuenta
que usted y yo ayunamos siempre que tenemos una determinada necesidad que solo Dios puede suplir. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos en situaciones como estas, en donde Dios es el único que puede cambiar la historia, en donde Dios es el único que puede hacer algo? ¿Cuántas veces tú y yo nos estamos al borde del abismo, en una encrucijada donde si Dios no hace algo no tenemos salida? Todo se va a ir, ¿verdad?, a la deriva, todo se va a ir al despeñadero. Y son esos momentos en los que usted y yo necesitamos recurrir al ayuno y además también a la oración. Pero al buscar en ayuno la presencia del Señor, usted y yo subiremos de nivel esa intensidad de búsqueda. Porque muchas veces nos acostumbramos a venir a Dios y orar y decir: Señor, ayúdame. Pero ayunar es tomarnos tiempo con Dios, apartarnos, dejando todo lo demás para entonces ocuparnos sola y exclusivamente de estar delante de Él en su presencia, hasta buscar la respuesta de Dios, hasta buscar que Dios sobre y haga lo que Él nos ha prometido. Y usted y yo podemos ver esto en la Escritura. Por eso en el Salmo 102 versículo 4 el salmista exclama y dice: mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. Mira qué tremendo, porque vemos la aflicción del salmista y su deseo de ser librado de ella, tanto que desplaza sus ocupaciones más básicas, que es el comer. La comida ya no era su deleite, ni siquiera estaba pensando en eso. El Salmo 107, 17 y 18, entonces vemos a Dios, ¿verdad?, obrando en la vida de su pueblo, pero vemos al pueblo sufriendo hasta a tal punto que dice este pasaje: su alma aborreció todo alimento. Cuando el pueblo estaba en una aflicción tan grande, su deseo de liberarse era tan intenso que la comida aún se volvió indeseable. Y no solamente indeseable, sino aborrecible. Su actitud hacia la comida podía resumirse con la siguiente pregunta: ¿cómo podemos siquiera pensar en comer en un momento como este? Ahora nos pasa, ¿sí o no? Cuando tú y yo tenemos alguna situación tan difícil, hasta las ganas de comer se nos van. Decían nuestras abuelitas cuando le decíamos: no tengo hambre, decía: ahora sí que estás enfermo, ahora sí que te sientes mal, ¿no? Porque cuando ese hábito que tenemos, esa necesidad de comer, que es lo que más genera placer en el ser humano, deja de existir en nuestra vida, es que nuestra vida está en un punto de aflicción que nos lleva aún a contenernos de esa necesidad básica, que es la que más placer genera al ser humano. Y esto es interesante, porque el Señor, dándonos esa naturaleza en nuestro propio organismo, nos lleva a que usted y yo también podamos comprender que necesitamos de manera natural en la práctica de nuestra vida cristiana, cuando nos encontramos en encrucijadas tan difíciles, tomarnos un tiempo para abstenernos de alimento, para buscar la presencia de Dios quieta, reposadamente, hasta que el Señor nos responda. Por eso usted y yo podemos dejar de lado la comida y las alegrías temporales, porque Dios pone muchas veces en momentos al descubierto algún determinado pecado en nuestra vida, haciéndonos sentir la urgente necesidad de reconciliación, de restauración, para poder dominarlo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no viene a redarguirnos, a decirnos: esto no vas a cambiar a menos que tú profundices con Dios, a menos que vengas y estés delante de mi presencia y estés dispuesto a enfrentarte conmigo? Y es allí el momento oportuno que usted y yo no debemos de dejar pasar esa oportunidad, sino que necesitamos venir a Dios y buscarle en oración y con ayuno. No podemos olvidar tampoco que hay momentos en donde usted y yo sentimos un celo por Dios, y porque aún muchas veces la obra de Dios necesitamos que Él la manifieste. Cuando vemos la condición, por ejemplo, natural de nuestra sociedad, entonces usted y yo podemos olvidarnos de la comida ante ese celo por el nombre de Dios, y porque nos damos cuenta
que el ser humano necesita la presencia del Señor. Y no solamente oramos, intercedemos de una manera cotidiana, sino profundizamos en esa búsqueda. Podemos olvidarnos muchas veces de nuestros alimentos cuando estamos abrumados por la preocupación de la condición de la iglesia, o cuando tú y yo nos damos cuenta de la condición espiritual de nuestra propia vida, o de nuestros hijos, o de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Entonces en esos momentos usted y yo necesitamos dejar de comer para priorizar en una búsqueda con Dios, para que Dios intervenga y haga algo. Podemos muchas veces olvidar todo pensamiento relacionado con la comida y el deseo del gozo de cosas temporales, muchas veces a causa de una necesidad de satisfacción que no va a ser saciada a menos que nos encontremos en la presencia de Dios. Y que usted y yo volvamos a esa búsqueda para que sea Él quien nos llene de su plenitud. Por eso es que todos los ayunos verdaderos tienen algo en común. Ayunamos ciertamente cuando una necesidad, una pena, un deseo piadoso se vuelve tan fuerte que nos consume, literalmente, que nos olvidamos del pan y se vuelve real. Mensaje que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Son momentos críticos como estos que he mencionado los que muchas veces a ti y a mí nos tienen que llevar al ayuno. Pero sabes que la iglesia hemos estado pasando por cierta indolencia, por un adormecimiento que nos ha llevado a mirar las calamidades no solamente de nuestra condición, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de la sociedad, del mundo, de la iglesia, y estamos apáticos ante eso. Y aunque ciertamente Dios va a intervenir, porque Dios nunca pierde, Dios está esperando que la iglesia nos levantemos, que usted y yo como hijos de Dios intercedamos. Y eso es lo que hizo Daniel cuando tú y yo hemos leído este primer pasaje. Cuando tú y yo leemos ese capítulo 9 de Daniel, nos damos cuenta que la nación estaba teniendo una tremenda situación muy difícil. Y entonces Daniel decide, dice la escritura, venir a buscar al Señor con ayuno, con oración, con lamento, en silicio, en una búsqueda en donde Dios tenía que intervenir sí o sí. Donde él decidió buscar al Señor, y usted y yo conocemos que estuvo orando por 21 días, en donde aparentemente no estaba hallando respuesta. Pero la escritura nos enseña que desde el primer día el Señor lo había escuchado. Y yo siempre me pregunto por qué si lo había oído desde el primer día. Y aunque la escritura nos dice que había una guerra espiritual en los cielos, ¿verdad?, impidiendo que Daniel tuviera la respuesta de parte de Dios, ¿por qué Dios permitió que se ejecutara esa batalla? ¿Por qué no tuvo la respuesta inmediatamente Daniel? Porque muchas veces Dios nos llevará a que usted y yo nos mantengamos en esa intención de búsqueda por un tiempo prolongado, donde mostremos nuestra dependencia a Dios, donde estemos tan ocupados de buscarle, porque sabemos que si Dios no hace algo, nada más sucederá. Que si Dios no interviene haciendo la obra poderosa que Él puede hacer, nada sucederá. Entonces son momentos en los que usted y yo debemos buscar la presencia del Señor. Por eso es que es interesante que el ayuno en las escrituras no es un mandato, es algo voluntario y no debe de ser ni exigido ni obligatorio, pero sí es un factor de madurez y de espiritualidad, porque el ayuno nos puede funcionar como una especie de prueba de fuego para el tipo de pasiones que gobiernan o controlan nuestras vidas. Habemos algunos de nosotros que la necesidad del comer, cuando no comemos nos ponemos como el león rugiente, casi. Andamos buscando a quien devorar. Andamos de mal humor, andamos que no nos calienta ni el sol. Andamos que las cosas no nos funcionan.
Y por eso es un catalizador, porque el ayuno nos lleva a poner a prueba qué es lo que está dominando nuestra vida, cuáles son las pasiones que nos están controlando. Ya que el ayuno genuino revela una pasión por Dios y una dependencia de su poder, así como la preocupación por las cosas que a Dios le importan. Por eso, el descuido del ayuno puede ser un indicador de que usted y yo estamos apáticos y que estamos excesivamente deleitosos o dependiendo de nuestro yo y de los placeres temporales de este mundo. Por eso la Escritura dice que el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, porque usted y yo necesitamos buscar algo más. Y son esos momentos que nos deben de llevar a buscar a Dios en esa profundidad. ¿Por qué? Número 2, porque la otra razón por la que ayunamos es con el propósito precisamente de que nuestra relación con Dios se vuelva más cercana, más profunda. Hemos aprendido, de acuerdo a la Escritura, que entre más profundo, ¿más qué? Más fácil. Porque cuando usted y yo profundizamos en la presencia de Dios, ya no podemos controlar nada. Es Dios quien nos controla y el que controla todo. Y es entonces allí donde las cosas poderosas de Dios suceden. Así que ciertamente, según la Escritura, todo creyente está completo en Cristo. Y eso es una verdad. Y lo vemos en Colosenses 2:10. Y no me voy a detener en ello, pero se lo tengo que mencionar. Es una realidad. En nosotros habita el Espíritu Santo. Y usted y yo podemos disfrutar de una relación filial con el Padre. Somos hijos. Sin embargo, estas realidades bíblicas no nos deben hacer sentirnos satisfechos y pensar que por cuanto ya Cristo hizo la obra perfecta, ahora usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Y es una verdad. Ayunar no es que usted y yo le hagamos manita de puerco a Dios, ¿verdad? Que usted y yo le hagamos la quebradora. No, no se trata de eso. No se trata de comprar favores a Dios. El ayunar, vuelvo a repetirlo, es tomarnos tiempo para que ante una situación caótica, difícil, que no hay recurso que pueda solucionarlo, entonces usted y yo decidimos entrar a un tiempo de constricción en donde buscamos la presencia de Dios para encontrarnos con Dios en una dimensión que no lo hemos conocido. Hay tanto de Dios que todavía usted y yo no sabemos. Hay tanto de Dios, dice la Escritura en el Salmo 117, que su fidelidad es tan grande y que su grandeza es inescrutable. No podremos conocer a Dios aunque vivamos tantas vidas humanas como estas. Pero sí podemos encontrarnos y conocer a Dios cuando profundizamos en su presencia. Por eso no debemos sentirnos satisfechos por la obra solamente de Cristo. Esa obra es poderosa. Él vino a comprar y a obtener todo lo que usted y yo habíamos perdido por causa del pecado. Pero por contrario, en vez de sentirnos satisfechos, usted y yo debemos de aprovechar al máximo nuestra posición con Cristo y esforzarnos para aprovechar todas las preciosas y magníficas promesas que son nuestras y que la Escritura nos dice que usted y yo podemos tomarlas. Esa promesa de un mayor conocimiento de Dios, de una mayor intimidad con Él y de mayores manifestaciones de su poder, de su vida y de su presencia en nosotros. Por eso, el haber probado, disfrutado de la conversión debería llevarnos a un deseo mayor de búsqueda. El conocer a Dios no nos debería solamente de decir, bueno, pues ya tengo a Dios, ya soy cristiano, ya asisto a la iglesia, ya tengo todo. Al contrario, conocer a Jesús nos debería de llevar a tener más hambre por Él, más deseo de Dios, y que cada una de esas manifestaciones de su gracia se cumplan en nuestra vida. De buscar que se cumpla aún los imposibles, de agotar cada promesa y cada privilegio que el Señor nos ha concedido. Este deseo de conocer y tener más de Él
debe de ser tan fuerte, mi amado, que se vuelva abrumador en nuestra vida. Usted y yo necesitamos sentir esa pasión y ese deseo, ese fuego que arda en nuestro interior, que nos mueva a buscarle, a salir de la negligencia, de la indolencia, de la apatía, que podamos ser encendidos para que entonces no nos importen los placeres temporales, sino buscar una mayor plenitud y una satisfacción completa en su presencia. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 42:1-3 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Un ciervo, ese animalito que sabe que a menos que tenga agua, una fuente de agua viva, no podrá tener razón de existencia. Es más, morirá, brama para encontrar esas aguas. En el Salmo capítulo 4, versículos 6-7, David declara que Dios ha puesto más alegría en su corazón que cuando abundaba el grano y el mosto. En el Salmo 34:8 David nos exhorta diciendo: prueben y vean que el Señor es bueno. Y hay tantos pasajes bíblicos, sobre todo los salmos, que nos llevan y nos inspiran y nos motivan y nos exhortan, hasta nos confrontan de que usted y yo necesitamos buscar encontrarnos con la misma presencia de Dios, a una costa de ofrecer el sacrificio de nuestra propia vida. Muchas veces estamos tan acostumbrados, sobre todo esta generación, a la satisfacción inmediata, mi amado, que hoy es tan difícil rendirnos. Y buscar a Dios no se trata de hacerlo con un esfuerzo humano, porque eso no funciona. Buscar a Dios es todo lo contrario, rendición. Es ofrecer nuestra vida, como dice Romanos capítulo 2, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que entonces haya una intención real en nosotros, de una búsqueda de Dios real y verdadera. Por eso es que el ayunar es un tiempo para buscar el rostro de Dios. Y esto quiere decir el abstenernos de todas las cosas en las que usted y yo podemos encontrar placer, con el propósito de entregarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, en el tiempo de oración. Cuando ayunamos y mientras oramos y nos rendimos al Señor y nos ofrecemos a Dios de tal manera de que lo hacemos en una totalidad, entonces damos a conocer a Dios que nuestro deseo por Él es real. Cuando usted ora, cuando usted le dice a Dios: mi oración y las respuestas que busco no son más importantes que tu presencia. Ayunar es poner a Dios primero, antes que nosotros mismos. Es enfocar toda nuestra atención en Él solamente, y no en sus favores, no en sus bendiciones, no en sus dones, sino en Dios mismo. Y esto hace que usted y yo podamos demostrarle al Señor que verdaderamente nuestro amor es real por Él. Sacrificarnos cuesta morir al yo. Pero si algo le estorba a Dios en la vida de nosotros para llevarnos a un crecimiento espiritual, para una transformación real, somos nosotros mismos. Muchas veces decimos al diablo, le echamos todas las pelotas y todas las culpas al diablo, pero mi hermano, el diablo está vencido. Dice la Escritura: nada tiene que ver con nosotros. Pero sí hay muchas cosas de nuestra vida que usted y yo debemos hacer, que el Señor nos pide que hagamos, que renunciemos, y que a menos que estemos dispuestos a entregar a Dios, no producirán un milagro, eso que está Dios esperando que suceda.
Pero son allí en esos momentos de oración donde tú y yo no podemos escondernos más de su presencia, donde le decimos: Señor, me interesa lo que a ti te importa. Quiero por favor consagrarme, Señor. Quiero que me limpies, quiero que me señales aún el más mínimo pecado de mi vida, de tal manera que no haya nada que se interponga entre tú y yo. Y son esos momentos en donde entonces Dios, cuando tú llevamos nuestra vida a esa intimidad tan profunda con Él, es que Dios se revelará a nosotros. Por eso Jeremías capítulo 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis. Pero dice cómo es que hay que buscarle: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú y yo ayunamos, indicamos que queremos estar con Dios más que con cualquier otra persona. Cuando ayunamos, le demostramos que es más importante que nuestro trabajo, que nuestro negocio, que nuestras ocupaciones, que nuestras tareas cotidianas. Porque nuestro ayuno le demuestra a Dios que Él es primero en nuestra vida. Y eso es real. Ahora, algunos tenemos la posibilidad de poder mover agenda a nuestra libertad, gracias a Dios, para ocuparnos de tiempos así, aunque algunos no, por causa de la ocupación laboral, de los horarios de trabajo. Pero cuando te dan tu tiempo de horario de comida, toma ese tiempo para buscar a Dios, aunque sea en el baño de la oficina. Enciérrate allí. Toma tiempo para leer la palabra. Toma tiempo para venir a la presencia de Dios. Reserva horas de tu sueño, de la comodidad, del descanso, ya sea antes de que te levantes, de la hora cotidiana de que te levantes, o posteriormente a la hora que estás acostumbrado a dormirte. Hay personas que si no se duermen a determinada hora, al siguiente día se sienten mal. Yo soy una de ellas. A mí me causa problemas el no dormir bien. Pero es una realidad, muchas veces eso es lo que más Dios pide de mí. A veces son las horas de la madrugada, que es mi tiempo de oración. Y a veces después de que oré me dormí y del Señor me vuelve a despertar. Y yo le digo: Señor, si ya estuvimos. Pero tú y yo estamos dispuestos a ofrecérselo a Dios. Nuestro ayuno le demuestra a Dios que Él es primero en nuestra vida. Demuestra que tú quieres lo que Él tiene para darte, que usted lo quiere a Él. Y esto no es un asunto de sacarle algo a Dios solamente. Por eso manejé primeramente el buscar a Dios en ayuno cuando tenemos alguna necesidad, alguna petición. Pero eso no debe de ser todo el motivo para buscarle. Es un asunto de tratar de llegar a encontrarnos con Dios. Esto es debido a que cuando tú y yo nos encontramos con Dios mismo, entonces usted y yo vamos a descubrir que todo lo que usted y yo necesitamos está en Él. Por eso es que la escritura en Mateo capítulo 6 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando tú y yo le buscamos, nos daremos cuenta que en Él lo tenemos todo. Y digo todo, y eso es absolutamente todo, aún lo físico, aún lo material. Usted y yo buscamos a Dios porque necesitamos en ese tiempo de oración conocer su voluntad. Mire, la totalidad de la vida del cristiano debe estar cimentada y dirigida por la voluntad de Dios. Es decir, que todo lo que pensamos, hablemos y hagamos debe de ajustarse a sus mandamientos, a su palabra. Y por esa razón es tan importante que usted y yo podamos discernir la voluntad de Dios de una manera absolutamente esencial. Cuando usted y yo no conocemos la voluntad de Dios, estaremos errando todo el tiempo. Y esa es la manera en que el hombre se conduce, en el a ver qué sale, a ver qué sucede. Mas Dios no quiere que usted y yo caminemos de esa manera, sino que la búsqueda de la voluntad de Dios, acompañada ciertamente aún del ayuno,
nos lleve a que usted y yo podamos encontrar esa voluntad perfecta, que Dios nos la revele de manera específica a nuestra vida, para el propósito que Él tiene para nosotros y para el destino al que Él quiere llevarnos. Ahora, esto no significa que usted y yo debemos de ayunar siempre un momento antes, ¿verdad?, de tomar cada decisión relacionada a la voluntad de Dios, porque si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, aquí la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. El Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que su palabra es allí donde encontramos su perfecta voluntad. Por eso no dependemos de sueños, ni de visiones, ni de visitaciones angelicales para conducir nuestra vida. Por eso usted no es como los de afuera que buscan el horóscopo, que dicen las chakras, que dicen la energía, que dice el café, el tarot y todas esas cosas absurdas y que tienen que ver con ocultismo, brujería y satanismo y más. Usted y yo podemos conocer la perfecta voluntad de Dios en la palabra. Sin embargo, las verdades de la Escritura se disciernen espiritualmente y requieren la iluminación del Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo necesitamos leer la Escritura en oración, para tener una dependencia de Dios, para que el Espíritu Santo nos enseñe. Y son en esos momentos de quietud, de recogimiento, en donde nadie nos debe molestar, y usted y yo nos ocupamos para escuchar la voz de Dios, para saber qué Él tiene que decirnos. Y el ayuno desempeña un papel en esa búsqueda y en ese discernimiento de la voluntad. Nos permite recibir la guía, la sabiduría, la instrucción y el conocimiento de parte de Dios. Por eso el pasaje que leímos de Éxodo capítulo 34 nos dice que Moisés sube al monte Sinaí porque él estaba buscando la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y Dios lo lleva a 40 días de ayuno, en donde Dios se le revela. Y ahí, en medio de esa atmósfera, Dios le revela los 10 mandamientos, que es una tremenda revelación, porque a través de esos 10 mandamientos muchas de las naciones los han usado como el fundamento de las sociedades. Es más, muchos de los códigos penales que existen en el mundo de las naciones partieron de esa revelación. Así que imagínate qué poderoso ayuno tuvo Moisés. Tú y yo vamos a recibir de parte de Dios revelación, porque cuando tú y yo ayunamos, Dios nos habla. Y dígale a su vecino: y Dios quiere hacerlo. Cuando tú y yo oramos, ¿quiénes hablan? Nosotros. Pero cuando ayunamos y tomamos tiempo quieto, aún para estar allí en meditación de la palabra, aún para decirle: Espíritu Santo, este pasaje no lo entiendo, revélamelo, ¿qué quieres decirme? ¿Qué tratas de enseñarme? Entonces usted tendrá un entendimiento de Dios que no lo dará su razón, pero que usted tendrá una convicción del Espíritu Santo, donde usted sabrá que es la respuesta de Dios para la que usted necesita conocer. Daniel lo entendió. Por eso en este pasaje del capítulo 9, en el versículo 2, él estaba buscando la voluntad de Dios por medio de las profecías de Jeremías, referente a la desolación de Jerusalén y al regreso de los exiliados. Y por eso en el versículo 3 dice: voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar la presencia de Dios aún en silicio, en ayuno, en quebranto, hasta que Dios me responda. Y le tengo una buena noticia: Dios le respondió, porque cuando tú le buscas, el Señor se volverá a ti. Cuando tú le estás interesado en encontrarte con Él, más que con los beneficios de sus manos, Él dirá: Él está interesado en mi presencia, en mi persona, y se volverá como aquel padre que juega con su hijo, y que muchas veces, mientras el niño quiere capturar los brazos de su padre, el padre se da la espalda y se hace como que no lo viera. Pero llegará un momento que el padre se da vuelta. Cuando el niño está más desesperado, entonces lo toma en sus brazos, lo abraza y le dice: tranquilo, yo estoy a cargo. Es ahí donde tú y yo tenemos que ir en este tiempo de ayuno y oración, en buscar a tal dimensión su presencia, que lo hallemos a Él. No solo las respuestas que Él puede darnos, que nos encontremos con Él, porque tú y yo necesitamos dirección de parte de Dios para tantas cosas, mi amado. Hay tantos pasajes en las Escrituras.
por lo menos 35 pasajes donde nos habla específicamente de cosas que sucedieron con respecto al ayuno. Esther, en un momento donde estaba cómoda en el palacio, fue sacudida y confrontada para decirle: va a desaparecer tu pueblo y tú también si no haces algo. Y ella lo entiende y ayuna. Y no solamente ella, sino también sus doncellas, y se mete juntamente con todo un pueblo. Y ahí entonces viene la liberación de Dios, que el pueblo de Israel celebra hasta el día de hoy. Porque cuando nadie puede hacer algo, Dios siempre puede. Pero está buscando un hombre, una mujer entendido, que pueda saber qué es lo que el Señor quiere hacer. Y hoy se necesita que haya pueblo entendido de Dios, como en la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sepa exactamente lo que Dios estaba queriendo hacer, no solamente en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, sino también en el mundo entero. Hay tantos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Hechos capítulo 13 versículo 2 nos dice que también se buscó para el nombramiento de los ancianos. Porque en una iglesia una de las decisiones más importantes es buscar el liderazgo. Y dice este pasaje en el versículo 2: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Hay una extrema importancia que la iglesia necesita, y es aprender a discernir la voluntad de Dios en cada asunto. El pastor dice una frase que es una realidad: cuando el hombre te levanta, el mismo hombre te tumba, pero cuando Dios te exalta, y Él nos exalta cuando fuere tiempo, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, entonces nadie podrá quitarnos. Tú y yo necesitamos buscar a Dios para conocer su voluntad. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios con mis hijos? ¿Qué quiere Dios con mi familia? ¿Qué quiere Dios con mi matrimonio? ¿Qué quiere Dios con mi negocio? Porque todo lo que tú y yo tenemos es de Dios, mi amado. Nada es por nuestra gracia, es por la gracia del Señor. Y cuando tú y yo lo entendemos y lo buscamos en ayuno, el Señor nos lo dirá. Entonces tú y yo vamos a caminar seguros. Y no importa lo que se interponga, y no importa los obstáculos que estén al frente, y no importa las situaciones difíciles que enfrentemos, tú y yo diremos: esa es la dirección correcta donde yo tengo que ir, y nada me va a frenar, porque Dios me lo ha dicho. Tercera razón por la cual tú y yo ayunamos, y última: usted y yo ayunamos para que Dios manifieste su transformación en nosotros. Mira, Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11 es un pasaje muy conocido, que en la Biblia tiene el título de la tentación de Jesús, pero que nos lleva a que tú y yo comprendamos que cuando Jesús se aparta, o lo aparta el Espíritu Santo al desierto, Él rompe con los lazos con el mundo y con la carne. Y dice este pasaje de la Escritura que Él pasa allí 40 días sin comer pan. 40 días de ayuno, en donde solamente está interesado en lo que Dios quiere hacer. Su único objetivo es tener comunión con su Padre. Así que no le interesa la comida ni las preocupaciones del mundo, simplemente escuchar la voz de Dios. Jesús está allí en una cita con el Padre, que constituía la preparación para su ministerio. Ahora, la Biblia no nos dice los detalles de esa comunión, pero seguramente Jesús ahí recibió órdenes para su ministerio público. Recibió instrucciones, porque Jesús siempre dijo: yo hago solamente lo que el Padre me dice que haga, yo digo lo que el Padre me dice que diga. Él no actuaba por su propia cuenta, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Pero es interesante, porque en medio de ese tiempo de recogimiento sucede algo inesperado aparentemente, pero que ya estaba puesto desde el principio, porque este pasaje dice: y fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y mucho de lo que sucede cuando usted y yo entramos en tiempo de ayuno y oración, ¿qué cree? Es cuando más nos da hambre, es cuando más nos invitan las picaditas,
Es cuando la vecina guisa el guiso que más nos gusta y nos llega el olor y se nos antoja. Es cuando algo nos pasa, empieza el dolor de cabeza, nos sentimos que nos da el supiritaco, ya me estoy sintiendo mal. Porque habrá un momento de tentación para desistir, para decir no, esto no es lo mío, esto no puedo, es que me voy a morir. Me acuerdo en algunos de los campamentos con los chicos cuando les dijimos mañana se ayuna, por lo menos mediodía. ¿Pero por qué? No puedo, me voy a morir. No te vas a morir, tienes bastante reserva. Estaba viendo la invernación de los osos que duran 3 meses dormidos sin despertar, sin comer. Que los latidos del corazón bajan hasta 8 por minuto. Y veía yo un artículo donde está una osa, da luz, medio se despierta para dar a luz, da luz 3 ositos. Los ositos se alimentan de ella y ella está invernando. Y yo dije, wow, eso es poderosísimo. ¿Cómo Dios hizo eso? Eso solo Dios puede hacerlo. Ahora sí, que después de eso se ha de levantar con un hambre de oso. Pero mire qué interesante, mientras Jesús está en este tiempo de búsqueda con el Padre, dice la Escritura que Satanás viene para querer anular su llamado y su propósito, y para que aún ese propósito y ese llamado Jesús lo usara para darle gloria a Él. Pero Jesús estaba en ayuno y estaba en oración. Y usted y yo podríamos decir 40 días, 40 noches. Jesús estaba débil, seguramente por falta de alimento. Pues le tengo que decir que no. Estaba más fortalecido que nunca. Porque el ayuno, lejos de debilitarnos, nos fortalece en nuestro espíritu. Y así fue como Jesús estuvo en óptimas condiciones para enfrentar la tentación. Sí se va a debilitar nuestra carne, mi hermano. Sí se va a debilitar. Y a lo mejor sí le da de repente un dolorcito de cabeza. Y las tripas a lo mejor empiezan a hacer a rugir un poco. Pero es necesario para que el espíritu se fortalezca. Ahí nos daremos cuenta que usted y yo sí podemos dominar nuestros apetitos carnales. Que si el placer por la comida, que es el placer más alto que el ser humano tiene, mucho más que las relaciones sexuales, clínicamente, científicamente comprobado, usted y yo lo podemos dominar. Entonces cualquier otra cosa podemos también dominarla. Jesús estaba fortalecido. Y mira, y si para Jesús fue vital ayunar, yo me pregunto, ¿no será que también para nosotros es importante? Ahora es poderoso esto, porque Jesús sale de ese desierto, después de ese tiempo de ayuno, en el poder del Espíritu Santo, con una unción del Espíritu Santo, habiendo vencido la tentación, teniendo la palabra de autoridad que sanaría a los enfermos, que limpiaría a los leprosos, que levantaría a los muertos, que calmaría las tormentas. Y yo me pregunto y te pregunto esta mañana, ¿cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos que se manifieste el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos queremos que lo que Dios quiere hacer, no solo en nuestra vida, sino con nuestra vida, se dé a luz de una vez por todas? Que este sea nuestro año donde tú y yo nos ubiquemos en el propósito de Dios y sepamos cuál es el destino que Dios tiene para nosotros, cuál es la visión que Él ha tenido desde antes de la fundación del mundo, antes de aún de ponernos en el vientre de nuestra madre, cuando nos soñó. Y que tú y yo sepamos que en ese tiempo de ayuno y oración el Señor nos revele, nos dé instrucción, nos diga qué quiere hacer, cómo lo va a hacer, qué quiere que tú y yo hagamos, cómo lo hagamos, para que entonces se produzca esa obra en nuestra vida. ¿Cuántos queremos el poder de Dios? ¿Cuántos queremos la unción del Espíritu Santo para que nuestra vida cristiana deje de estar en una condición de mediocridad a la media? ¿Cuántos deseamos entrar a una dimensión de poder, de autoridad de parte de Dios?
Por eso es que este año es 2024, año de transformación. Y lo primero que el Señor quiere hacer es transformarnos en nuestro interior. Y mi amado, el ayuno puede ser el comienzo de algo tan especial en tu vida, que sea el comienzo de todo lo grande que el Señor quiere hacer contigo y a través de ti. Tú y yo necesitamos tomarnos ese tiempo, regresar a esta práctica. Y no por una obligación, no porque es un programa de la iglesia, no es porque pues ni modo ahora me van a poner y si no aquí me van a ventilar que yo no soy de los que ayunan. No, mi amado. Por eso ayunar, usted va a elegir el tipo de ayuno que puede ser total, que le aconsejamos que se lo haga de manera breve y que tiene usted que saber si no tiene algún problema de salud, porque también eso es sabiduría. Que puede ser parcial, con líquidos o con algún tipo de alimentos, quitándonos las cosas más sabrosas, ¿verdad? Y placenteras. Hay gente que lo hace con solo el caldito, ¿verdad? No se come las verduras ni la carne, caldito. Hay gente que dice voy a hacer el ayuno de Daniel, otros hacen el ayuno, el que usted quiera. Pero el asunto no es que usted deje de comer, y tampoco es de desintoxicarnos del pavo, de la pierna, del espagueti. No, es que usted y yo vamos a ocupar tiempo para buscar a Dios. Es que usted y yo queremos encontrarnos con su presencia. Es que usted y yo queremos que Él obre. Y la oración y el ayuno son las armas y herramientas que Dios nos ha dejado para que usted y yo podamos ver manifestarse esa poderosa obra de Dios en nuestras vidas. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Cuántos tenemos situaciones de nuestra vida donde necesitamos la intervención de Dios? Que si Dios no interviene, no hay recurso. ¿Cuántos necesitamos conocer a Dios en una dimensión como no lo hemos conocido? A lo mejor usted y yo lo conocemos como Salvador, como Señor, como Padre, pero hay tanto de Dios. ¿Cuántos estamos interesados en decirle: Señor, yo no quiero seguir viviendo una vida cristiana rutinaria? Yo quiero que esté dentro de mí una pasión, un fuego, que enciendas nuevamente. El ayuno y la oración, mi amado, es el altar personal que Dios nos dejó. Y dice la Escritura que en el altar de Dios el fuego debe estar encendido. ¿Desde hace cuánto tú no sientes la presencia de Dios de una manera así, abrazadora? A lo mejor lo has sentido, pero te quiero decir que hay todavía mucho más de Él para ti. Siempre que inicia el año ponemos metas, objetivos, planes, propósitos. Yo quiero invitarte hoy a que tú y yo podamos tener un propósito, que este año 2024 sea el año donde todo lo de Dios que Él decidió para nosotros, para este tiempo, suceda. Pero tú y yo no podemos saber qué es a menos que nos metamos a tiempo de oración y ayuno y Él nos lo revele. Él quiere decirnos exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo,
dónde hacerlo. Pastora, ¿Dios puede hacer eso? Sí. Puede darte señales tan exactas, estrategias tan exactas, porque Él está interesado en llevarnos a la dirección, al destino que Él preparó para ti y para mí. ¿Quieres levantar tus manos en alto y cerrar tus ojos? Y queremos invitar a los que nos están viendo a través de Facebook. Estamos teniendo este tiempo de ayuno y de oración que comenzaremos el día de mañana. Si tú quieres tomarlo con nosotros, escríbenos en el inbox, dinos qué días de estos 21 días vas a tomarte de oración y qué días de ayuno, y métete, ahí estaremos subiendo los puntos específicos. Incluye tus peticiones, pero la más grande petición que tú debes de poner es tener un encuentro con Dios poderoso en este tiempo. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.